que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Gloria al Señor. Puede tomar asiento, gloria al Señor. En este capítulo 5 podemos ver una historia interesante. Encontramos a un hombre que 38 años andaba en una condición triste, porque era un hombre cojo, no podía caminar. Y en esa condición estuvo 38 años. No significa que 38 años estaba allí en el estanque de Betesda, tampoco significa que tenía 38 años este hombre, sino que 38 años estaba este hombre en la condición que estaba. Nos registra que estaba en un lugar, estaba en Betesda, en un estanque en Betesda, casa de misericordia, muy interesante. Y allí se encontraba una multitud de enfermos. Había un sinnúmero de personas, gloria al Señor, en aquel lugar, según una descripción que vemos que se le añade al Evangelio de Juan, ya que originalmente no se encontraba esta explicación. Sin embargo, algunos añadieron al Evangelio de Juan en el verso 4 esa explicación de por qué se encontraban aquellos enfermos en aquel estanque. Originalmente no se sabía, pero algunos entienden que era una fábula, un cuento, algo que se creía que era la razón por la cual los enfermos se encontraban en el estanque de Betesda. Y es que dice que aparentemente venía un ángel cada cierto tiempo, cada cierto momento, a mover las aguas. Y que cuando las aguas se movían, el primero que se zumbaba ahí adentro era sano. Sin embargo, esto realmente era, algunos lo hablan como una fábula. Es una fábula, algo que se cree, gloria al Señor, o un cuento, para poder explicar el por qué los enfermos ahí estaban, esperando un milagro. Y le achacaron a que era un ángel que movía las aguas. Algunos entienden que este estanque se encontraba en un lugar que venían unas corrientes cada cierto momento por debajo de la tierra y hacían que estas aguas se movían, que no necesariamente era un ángel, pero la creencia era que un ángel movía las aguas, ¿no es Señor? Muy interesante. Ahí vemos una canción que se mueve las aguas, en este lugar se mueven las aguas, pero la realidad es que este hombre se encontraba 38 años esperando, aleluya, quizá un milagro. Y cuando llegó Jesús a aquel lugar, se encontraba en un festival, en una fiesta, ¿cuál? No sabemos, pero había ciertas fiestas las cuales eran obligados que los judíos subieran a Jerusalén. Y allí vemos a Jesús como parte, ¿verdad?, de que obedecía a la ley de Dios, llegaba a la ciudad, a la capital, para poder celebrar de la fiesta. Pero allí se encontraba aquellos enfermos en el estanque, en la casa de misericordia. Muy interesante. Allí se encontraba aquel hombre, 38 años en esta condición. Cuando Jesús se encontró a él, mira qué interesante, porque Dios es soberano y hace como Él quiere. ¿Por qué Dios no sabe, verdad? ¿Por qué Jesús no fue a otra persona y fue a aquel? Porque Dios es un Dios ¿de qué? De misericordia. A Dios nadie le puede cuestionar lo que hace. A Dios nadie le puede decir, Señor, te haz esto, haz esto, haz esto. No, Dios hace las cosas como Él quiere. Vemos aquí cómo Dios escoge, ¿verdad? Jesús escoge a aquel hombre. Lo ve, un hombre 38 años en aquella condición. Imagínese, amado hermano, que usted esté 38 años sin caminar, que no tenga cómo poder valerse de sí mismo, sino que quizás bebía de la limosna de lo que la gente le daba. Este hombre tenía un lecho, allí es donde únicamente podía permanecer el tiempo que estaba. Cuando llegó Jesús a aquel lugar, dice la palabra que Jesús lo vio acostado. Pero Jesús sabe todas las cosas. Jesús sabía que este hombre llevaba 38 años allí. Pero ¿cómo puede ser que Jesús sabía que era 38 años si no tenía ni cuántos años tenía? Pues que Él es Dios, sabe todas las cosas. Jesús sabía que aquel hombre llevaba allí tiempo, que llevaba mucho tiempo en aquella condición en el cual le impedía poder vivir una vida plena. Sin embargo, cuando Jesús llega a aquel lugar y ve a aquel hombre, le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres recibir salud? Pero aquel hombre le respondió al Señor, Señor, pero es que no hay nadie que me meta al estanque. Cuando se agita el agua, viene otro y se zumba antes que yo. Pero Jesús le estaba preguntando, ¿quieres ser sano? ¿Cuál era la respuesta que tenía que dar este hombre? Sí,
yo quiero ser sano. Yo quiero ser sano. Pero Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Este hombre le creyó a la palabra de Dios, porque dice que al instante aquel hombre fue sanado, porque lo que Jesús hace, lo hace perfecto. Y dice que tomó su lecho. Era un acto de fe lo que había en este hombre. Este hombre creyó a las palabras de Jesús. Levántate. ¿Cómo le puedes decir a alguien que está cojo? Alguien 38 años en la misma condición, que no había intentado quizás levantarse, y Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Este hombre creyó, tuvo fe en las palabras de este hombre, y dice que él se levantó y tomó su lecho y anduvo. Aleluya. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de la palabra. Porque aquel que estaba allí en el estanque de Betesda, gloria al Señor, era el que tenía la respuesta para su milagro. Quizás estaba esperando el momento justo para entrar a las aguas, pero no, aleluya, era necesario esperar a aquel que tenía el poder para poder sanarlo, que tenía el poder para poder levantarlo. Gloria. Porque llegó aquel que tenía la vida, aquel que podía cambiarlo, aquel que podía transformarlo. Aquí estaba Dios mismo frente a aquel hombre, diciendo, levántale, toma tu lecho y anda. Este milagro fue tan grande y tan poderoso que los judíos que estaban por allí comenzaron a verlo, pero en vez de regocijarse ante el milagro de este hombre, se enojaron contra Jesús. Y le dijeron, pero ¿cómo? Porque fueron allá y le preguntaron a este hombre, porque dijeron, pero ¿qué tú haces llevando ese lecho? Bueno, hay uno que me dijo, que me sanó, y me dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Este hombre estaba obedeciendo las palabras de Jesús. Pero estos judíos estaban enojados, decían, tú no puedes cargar ese lecho. ¿Por qué no se regocijaron de que este hombre que llevaba 38 años en la condición en que estaba, que era un hombre muerto y tuvo vida en aquel momento? Pero los judíos estaban tan centrados en sus propias reglas, porque ni siquiera era la ley de Dios, sino que eran reglamentos que le añadieron a la ley de Dios, el Talmud, la tradición oral, le añadieron, y la Biblia habla con el Señor que no se le podía añadir a la ley de Dios. Y ellos le añadieron cosas a la ley de Dios. Le dijeron, no es lícito llevar tu lecho en el día de reposo, gloria al Señor, aleluya. Sin embargo, este hombre obedeció a la voz del Señor. Bueno, el que me sanó me lo dijo, toma tu lecho y anda. Y le preguntaron, pero ¿quién te dijo, toma tu lecho y anda? Y él dice, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado. Pero halló Jesús en el templo, y Jesús le dijo, mira que has sido sanado, no peques más, para que no te venga otra cosa peor. Aleluya. Y el hombre se fue y avisó a aquellos judíos, allí está el hombre que me dijo, toma tu lecho y anda. Y por esa causa comenzaron a perseguir a Jesús y procuraron matarle, porque hizo eso, ¿en qué? En el día de reposo. Jesús sanaba todos los días. Jesús sanaba los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, domingos. Cualquier día de la semana Jesús hacía el milagro, hacía lo que tenía que hacer. ¿Sabes por qué? Jesús le respondió a ellos, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Miren qué interesante. Según los judíos, el único que podía trabajar era Dios en el día de reposo. Porque aun cuando el Dios reposó en el séptimo día, se dice que aún todavía trabajaba. Porque el trabajo de Dios no se detiene. Vuelvo y repito, los judíos decían que el único que podía trabajar era ¿quién? Jehová Dios. Y entonces vemos a Jesús diciendo, mi padre trabaja y yo también trabajo. ¿Qué significa esto? Jesús está diciendo, yo soy Dios. ¿Quién me va a cuestionar lo que yo hago? ¿Quién va a cuestionar lo que yo estoy diciendo? Yo soy Dios.
Por eso procuraron matarle, porque un hombre estaba diciendo que era Dios. Ante un pueblo que era muy monoteísta, que solamente creía en un Dios, pero ese mismo Dios no entendían que se había encarnado, que no habían entendido que había un Dios que había, aleluya, se había hecho hombre, y que delante de ellos estaba ¿qué? La vida, aquel que Juan comienza a hablar en el capítulo 1, donde dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Otra versión dice la palabra. La palabra, en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra era Dios, y en el principio era con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y vemos el verso 4 que me llama la atención. Y en Él estaba la vida. Santo. Aquel que estaba allí en Jerusalén, que había hecho el milagro en el estanque de Bethesda, que le estaba diciendo a aquellos judíos: mi padre, aleluya, trabaja y yo trabajo, era aquel que tenía la vida. Aquel que el Antiguo Testamento hablaba, la ley y los profetas hablaban de alguien que vendría el Mesías, y allí estaba aquel que portaba la vida. Gloria al Señor. Pero dice la Biblia que los suyos vino y los suyos no le recibieron. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquí vemos el testimonio de Dios, cómo la palabra eso fue carne, y la Biblia habla que esta palabra es Dios. Dios estaba pisando, Dios en sandalias. Mira qué interesante. Dios en sandalias. Wow. Dios caminando entre nosotros. Pero ellos no entendían que allí estaba la luz que podía alumbrarle. No entendían que allí estaba el que podía cambiar sus vidas. No entendían que allí estaba el que podía librarlos. No del poder del imperio romano, sino más bien del poder del imperio de la muerte. Porque el imperio de la muerte fue lo que provocó, más bien el pecado fue lo que provocó que aquel hombre estuviera 38 años en coma. El pecado es el causante de que 38 años aquel hombre estaba esperando en esa condición. Pero llegó Jesús. Llegó Jesús. El enemigo tenía poder 38 años sobre este hombre, pero llegó Jesús para poder librarlo del poder del pecado y de la muerte. Qué bueno es cuando llega Jesús, porque Jesús, cuando viene la vida del ser humano, es para poder romper sus cadenas, para poder librarlo, para poder transformarlo, para que pueda pasar de muerte a vida. 38 años andaba este hombre en la muerte, pero allí llegó la vida. ¡Oh! ¡Qué bueno es que llegó la vida en aquel momento! Pero esta gente no entendía que ellos andaban en pecado. Ellos no entendían que todavía andaban bajo la ley del pecado y de la muerte, que era necesario que vendría Él para poder ofrecerle la vida. No una cualquier clase de vida, sino una vida en abundancia. Entonces vemos allí a Jesús hablando sobre su autoridad, hablando de sobre quién es Él. Él hablaba del testimonio de Dios. Oh, gloria al Señor. Y vemos cómo en el verso 24 le hablaba: de cierto os digo, les digo una verdad que realmente ustedes quizás no quieren escuchar, y es que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Yo no voy a ser muy extenso, gloria al Señor, pero yo quiero que usted entienda esto, gloria al Señor. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Oh, el que oye. No tan solamente el que oye, sino el que cree. Por eso es que la Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Pero esa palabra tiene que ser creída. Esa palabra no es para solamente tenerla ahí, no es el Señor como lujo. Hay que creerla. Hay que creer las palabras de Jesús. Hay que entender las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque Él
es la vida. Él es la vida. Cristo es una experiencia que tenemos que tener nosotros. Aquel hombre, 38 años, que quizás había escuchado el conjunto de doctrinas que componía su teología judía, pero no lo había transformado, pero no había visto el milagro. ¿Por qué? Porque todo era sombra de lo que había de venir. La sombra pasó y ahora vino la vida para poder transformar su vida. ¿Qué fue lo que provocó el milagro? La vida de Cristo. Santo. Por eso es que esto no es, gloria al Señor, de comprender todas las doctrinas, porque hay gente que lleva el evangelio de manera intelectual, solamente intelectual. La vida cristiana es una experiencia, es una vivencia que tiene que salir, que se tiene que evidenciar. Por eso Cristo no es un conjunto de doctrinas que son importantes, para que haya un orden en la vida, en nuestra creencia. Pero Cristo no es un conjunto, es una experiencia. Tiene que ser vivido, tiene que ser experimentado. No puede ser algo metodológico, algo que solamente nos aprendemos como si fuera el abecedario A, B, C, D, E, F, G, H, J. No, hermano, no podemos experimentar a Cristo solamente de manera intelectual. Hay que pedir la experiencia del Espíritu Santo. Eso fue el éxito de la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia era una que experimentaba a Cristo, que manifestaba a Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. El que oye mi palabra y cree al que me envió. Por eso ahí sabía que si confesares por tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero que lo hemos escuchado mucho. Comprendemos esto. La importancia de creer en nuestro corazón. De a quién nosotros le servimos. De creer en nuestro corazón de quién es ese Señor. ¿De quién se levantó de entre los muertos? Cristo. 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 Porque esto se trata de Él. Porque nada de lo que ha sido hecho, si no hubiera sido por Él, ¿de qué va? Gloria al Señor. El que oye mi palabra y la cree, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Jesús dice, mejor dicho, Juan dice en el capítulo 3, verso 16, registrando aquella conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. Jesús le dijo a Nicodemo, aleluya, porque de tal manera amó Dios al mundo. Bien, en esa conversación que hablaba Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y en aquella conversación le dice, de tal manera amó Dios al mundo que me ha enviado, que ha enviado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él crea, cualquiera, ladrón, adúltero, fornicario, homosexual, aleluya, santo, cualquiera que cree en Él no se pierda, mas tenga vida, la tenga. O sea que si tú tienes algo es que ahora, ¿cierto o falso? La vida eterna no la vamos o no se experimenta solamente en un aspecto futuro, sino que la vida eterna se experimenta hoy. Hay gente que vive en su vida cristiana simplemente pensando en el futuro. Y todo el tiempo que el futuro, porque quiero la vida eterna. ¿Cómo que quiere la vida eterna si ya la tiene? Dios te llamó a que en la tierra pudiera manifestar su vida. Santo, santo. No somos de este mundo, no somos de este sistema. Pertenecemos al reino de Dios y hemos sido llamados a manifestar su vida.
hoy, ahora. Pero sí, claro, hay un aspecto futuro, una manifestación completa de la vida eterna. Entonces vemos, gloria al Señor, que la vida eterna se recibe en aquel momento que recibimos a Cristo. Gloria al Señor, dice la Biblia: y yo no he venido a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo. Para eso vive el Señor. Para eso vive el Señor. Todo aquel que viene al Señor y tiene vida, no va a ser condenado. Por eso dice la Biblia: que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No podemos vivir una vida cristiana pensando que somos condenados. Somos libres. No somos ya condenados. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Estás en Cristo Jesús? No hay condenación. ¿Estás en Cristo Jesús? No hay condenación. ¿Y cómo se manifiesta la vida de aquellos que no viven bajo condenación? Que no andan según la carne, sino el Espíritu. Es una consecuencia. Una consecuencia. Una evidencia de aquel que no está en condenación, de aquel que está en Cristo, que ahora no vive según el imperio de la muerte, no vive según la ley del pecado de la muerte, sino que vive según la ley del Espíritu de vida, la que nos da libertad, la que nos llega a la transformación. Aleluya. Lo que experimentó aquel hombre en el estanque de Bethesda. Aquel hombre experimentó su poder. Experimentó el poder que levantó a Lázaro de la tumba. Experimentó el poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Experimentó el poder que pasa en aquel que recibe a Cristo y es transformado a una nueva criatura. Ese es el poder que usted y yo portamos. Es el poder que usted y yo tenemos que evidenciar en nuestra vida. El poder de la vida de Cristo. Wow. Por eso, hermano, no andemos con esa mentalidad de esclavo, con una mentalidad de esclavitud. Si el Señor te hizo libre. ¿Libre para qué? ¿Para vivir como te quieres? No, para vivir una vida en amor, para vivir según la vida, según vivir esa ley, gloria al Señor, bajo la ley de Cristo. Sabemos que todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón está en una condición triste, más triste que aquel hombre que estaba como aquel que no tiene a Cristo en su vida anda muerto. Por eso velemos nuestra vida espiritual. Por eso velemos que Cristo sea nuestro Señor, no sea que comienzas a volver otra vez al estado de muerte. Porque la muerte nos separa de Dios. Eso es lo que sucede el pecado. Romanos 3:23. Al cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, el pecado nos separa de Dios. No podemos vivir según el pecado. El pecado nos aleja de Dios. El pecado nos separa de Dios. Por eso, amado hermano, la vida cristiana no consiste en vivir en pecado, hermano. Lamentablemente algunos creen que porque fueron salvos y una vez son salvos, no importa lo que usted haga en el cuerpo, no importa lo que usted haga, usted puede hacer, deshacer, beber alcohol, jugar la lotería, hacer lo que usted quisiera, no importa. Así había algunas generaciones de un tiempo en la iglesia. Eran unos gnósticos que creían, gloria al Señor, que como, aleluya, no importa lo que yo haga en el cuerpo, pues yo hago lo que yo quiera. Y aparentemente parece que esas doctrinas de hace tantos siglos están todavía en la iglesia. Gente que no importa lo que usted haga y cómo usted viva, no importa. Como quiera Dios me va a recibir porque soy su hijo. Tiene que haber una manifestación de la vida de Cristo. Santo. Esta vida hay que manifestarla. Esta vida hay que proclamarla. Tiene que haber una evidencia del poder de Dios en nuestra vida. Repito, aquel que en donde el Hijo no está, está muerto.
Si el Hijo no está, ¿está qué? Muerto. El mundo está muerto, porque el Hijo no está. Y donde el Hijo no está, Dios el Padre no puede mirar. Dios el Padre mira donde el Hijo está. Si el Hijo está, Dios ve, mira. ¿Por qué? Porque lo que está viendo es a su Hijo. Gracias por lo que Él hizo, es que no vamos a ser condenados. Porque ahora vivimos por la vida de ¿quién? De Cristo. A su nombre. De manera que cuando te miran, dice, espérate, que aquí está mi Hijo. Cuando ven a Roger, no ven a Roger, ven, ahí está Cristo. A su nombre. A su nombre. Por eso es la batalla, por eso es la guerra del reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque no quieren que esa vida esté en ti. No quiere que comas del árbol de la vida. Quiere que comas ¿de qué? Del árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal. Eso es lo que come el mundo. De ahí comen, del pecado. Pero usted no puede comer de allí. Come de Cristo. Día tras día tenemos que participar de Cristo. Porque Cristo, repito, no es algo que aprendemos como el abecedario. Es algo que tenemos que evidenciar y experimentar en nuestra vida. Tenemos que pedirle a Dios que nos revele a su Hijo en nosotros. Revela a Cristo. Quiero conocer a Cristo. Pero nos hemos conformado solamente con llegar al culto. Pero usted se conforma solamente con llegar al culto y experimentar, aleluya, una cierta experiencia. Ese es el problema, que hemos convertido el evangelio solamente emocional. Llegamos a la iglesia a experimentar de lado unas buenas pantallas, unos buenos aires, una buena iluminación, un buen programa, y wow, y nos encanta, y pensamos, qué tremendo la batería, como suena la guitarra, como suena el piano, como suena la cocina, mira tan bello todo. Algunas iglesias ya parecen un teatro de tantas luces que tienen. Luces rojas, amarillas, rojas, por todos lados. Tremendas pantallas, gloria al Señor, y gloria a Dios, si podemos tener pantallas, pues qué bueno, gloria a Dios. Pero no puede ser nuestro centro de atención, porque no venimos a entretener a la gente. Si usted vino aquí a entretenerse y a pasar el rato, lamentablemente está perdiendo el tiempo. Pero si en realidad usted está viniendo a la iglesia, no para que yo lo vea, no para que, aleluya, para que el pastor ponga en el checkmark de la asistencia como que llegué. No, hermano, por eso no. Esto no es la escuela de allá, de elemental, de allá. Fulano, aquí está. No, hermano, no estamos para eso. Estamos bien para llegar a este lugar, para poder ser edificados, para ser transformados por Dios, para que la vida de Cristo se forme en mí, para conocer más de Cristo. Yo quiero más de Cristo, yo quiero más de Él. Gloria al que vive para siempre. Porque yo no quiero vivir según la naturaleza pecaminosa. No quiero vivir según la naturaleza de Adán. Yo quiero ser vestido, revestido y vivir Cristo en mí. Por eso Pablo dijo, ahora no vivo. ¿Quién? ¿Que no vive quién? Usted. Que ya no vive en tus emociones, que ya no vive en tu intelecto, que ya no vive en tus sueños, que ahora quien vive en ti es ¿quién? Cristo. Cristo vive, porque Él es la vida. No tiene vida, Él es la vida. Y esa es la vida que Él quiere compartir con todos. De bueno que hay gente que quiere compartir la vida de Cristo. Y vamos poco a poco en ese crecimiento, en ese proceso de transformación, hasta que se manifieste lo que hemos de ser. Porque estamos ¿qué? En un proceso. Jesús vino ¿para qué? Para dar vida y para darla en abundancia. Entienda, amado hermano, que usted porta algo muy grande en su vida. Hemos dicho, en su cuerpo, en su existencia, usted porta la vida de Dios. Usted no porta cualquier cosa.
Por él esto costó sangre. Oh, esto costó sangre, amado hermano. Esto costó a Cristo llegar hasta la cruz del Calvario, derramar su sangre por usted y por mí. Pero por cualquier tontería ya queremos salir corriendo. Pero por cualquier situación, llamen un dolor de muela y ya usted quiere apartarse de Dios. ¿Qué es eso? No, hermano. Si esto fue comprado a precio de sangre. Hay que buscar esa experiencia. No estoy hablando de experiencia de fútbol. Y me gusta. Y me muevo en el fuego. Pero ese fu, que es bueno, pero no es lo que me va a formar en Cristo. No es lo que me va a mantener de pie en el momento del dolor. No es lo que me va a mantener en el momento de la aflicción. Porque cuánta gente yo conozco que brinca, salta, gloria a Dios, y fu, aleluya. Y cuando llega la prueba, ¿dónde están? Salen huyendo, salen corriendo. Cristo tiene que ser experimentado, no una experiencia de aleluya, de moverse, correr, no, aleluya. Cristo tiene que ser experimentado de manera que cuando los días vayan pasando, algo se esté formando en usted. Algo está pasando en usted porque ya usted como que no está actuando de la misma manera. Porque ya no está actuando según Adán, según el pecado. Cuando viene alguien a hacerle algo, un agravio, ¿cómo usted responde según la naturaleza pecaminosa? Si a usted le hacen daño, usted también le va a responder de la misma manera. Así es como se actúa, ¿verdad?, en el mundo. El que me la hace, ¿me la qué? Me la paga. Y en Cristo, Jesús dijo, si alguien te da la mejilla, ofrécele la otra también. Ahí está la experiencia de Cristo. Que en las diferentes circunstancias que usted tenía en el mundo, ahora en Cristo no actúa de la misma manera. Antes usted le respondía de una manera y usted salía por su boca un fuego terrible, y no el fuego de Dios. Lo que salía por su boca eran palabras. Que tenga cuidado el que iba por ahí, porque le iba a dar un cantazo fuerte. Pero ahora usted le responde y usted no va a responder de la misma manera. La blanda respuesta apacigua la ira. Cristo siendo experimentado. Que cuando hablan mal de ti, en tu corazón no hay raíces de amargura, sino que en tu corazón, aleluya, aunque te hirieron, puedes amar porque Cristo está en ti. A su nombre. Que puedes perdonar porque Cristo está dentro de ti. Porque puedes ayudar a aquel que está necesitado porque Cristo está en ti. Cristo tiene que ser experimentado. Aleluya. Pero esta gente, amado hermano, no quisieron aceptar la vida que venía por medio de Cristo. Pero qué bueno, amado hermano, que usted y yo tenemos la vida en Cristo. Pero tenemos que procurar vivir como Él anduvo. Y no me cansaré de enseñarlo hasta que pueda ver la evidencia del poder de Dios y de Cristo en nosotros. Yo no pretendo haberlo alcanzado, ni que ya sea perfecto, pero yo me olvido del pasado. Yo me olvido de la naturaleza pecaminosa que me ata al mundo, que me lleva hacia la muerte, para poder obtener lo que Cristo tiene para mí. La bendición de Dios. Mira cómo dice, estamos sentados. ¿El lugar qué? Celestial. Si usted está sentado en lugares celestiales, o sea que usted está ¿qué?
en una posición privilegiada. Está por encima, no estamos hablando de que no tiene que ver nada que usted está encima de la gente, no, sino usted que está encima del problema. El que está el que Dios te dio una posición de autoridad sobre toda la hueste de maldad. Santo. Ay, pastor, pero es que se me presenta que a veces se paran los pelos y así está momento de la madrugada, yo no puedo batallar. Pues guerrea. ¿Qué usted Dios le dio? Poder, autoridad, se le dio herramientas. Aleluya, herramientas, porque son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, porque nosotros tenemos la vida. Y donde quiera que usted va, donde hay tiniebla, tienen que retroceder, porque llegó un hijo de Dios. Oh, tienen que provocar, gloria al Señor, aleluya, una experiencia de Cristo, de manera que donde quiera que usted llegue, no importa el escenario que usted esté, usted pueda alumbrar. Aquí yo veo a muchos alumbrando. Ángeles, serafines. Hay gente con alas. Allí veo otro con una aureola encima. Vamos a ver si allá afuera es igual. Vamos a ver si en la casa, gloria a Dios, cuando nadie lo ve, actúa de la misma manera. Santo Jesús, gloria a Dios. Pase por allí, aleluya, por la casa, a ver si en realidad es cristiano. Pregúntale a su vecino, ¿quién vive a su lado? ¿Vive un cristiano? Ay, yo no sé, yo escucho allí una algarabía. Yo escucho calderos que suenan y no están cocinando. Ay, santo. Es que yo escucho griterío. Hombre. Es que esto tiene que ser experimentado. No, hermano. Aquí cristianos somos toditos. Aquí. Mira qué lindo se ven aquí. Con corbata, con falda. Gloria a Dios. Ay, santo. Camisa de botones. Es una sonrisa bonita. Aleluya. Qué bonito. Pero ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo en tu casa? ¿Dónde está Cristo en tu familia? ¿Dónde está Cristo en tu matrimonio? ¿Dónde está Cristo, gloria al Señor, en tus hijos? ¿Dónde está Cristo? Tenemos que buscar esa experiencia, y una experiencia viva. No un día nada más, persiste, sigue persistiendo, sigue procurando esa presencia, sigue procurando esa vida, sigue procurando el poder de Dios en usted, gloria al Señor, hasta que usted, aleluya, experimente algo nuevo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la experiencia, gloria al Señor, de la regeneración no es una experiencia simplemente en el día que usted recibe a Cristo. Nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, lo declaramos por nuestra boca, pero creo que ahí hay un proceso de un nuevo nacimiento. Hay un proceso que comienza, gloria al que vive para siempre, y ese proceso tiene que continuar. No se puede quedar allí en la reconciliación. Usted tiene que crecer, experimentar cada etapa de crecimiento y desarrollo en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Por eso usted no se puede quedar allí. El nuevo nacimiento tiene que ser vivido día tras día, día tras día, muriendo a nuestro yo para que Cristo se forme en nosotros. Cada día muriendo. Mire esto, verso 25 del capítulo 5 de Juan. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. ¿Quiénes son esos? Los que estaban muertos espiritualmente, y que cuando oyen la voz del Maestro, del amado, gloria al Señor, y aceptan a Cristo, reciben la vida. Ahora usted recibió la vida, y nosotros como iglesia tenemos que proclamar esa palabra de poder allá afuera. Aleluya. Para proclamar esa palabra de poder, para que aquellos que están muertos, cuando escuchen esta palabra, puedan vivir. A usted, Dios lo escogió para poder llevar esta vida y esta luz en este mundo.
Quizás usted no será de aquellos que lleven un micrófono en la mano. Quizás no. Porque quizás no todos van a tener un micrófono. Pero sí usted va a poder evidenciar el testimonio de Dios en su vida. Quizás un tú a tú con una persona. Quizás con un tratado. Un testimonio. Su propia vida. Lo van a ver. Lo van a notar. Porque eso se nota, eso se ve, aquel que tiene la vida en Cristo. Vamos a orar. Padre Santo y Padre bueno, delante de tu presencia estamos. Te alaba y te glorifica mi alma, Señor. Padre, gracias. Gracias por esta palabra, Señor amado, como un recordatorio en nuestra vida de la importancia de dejar que tú te formes en nosotros. Que nosotros tenemos una vida eterna, la cual tenemos que día tras día procurar crecer en ella, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a esa vida, a vivir en santidad. Ayúdanos, Señor amado, a poder ampliar el conocimiento de Cristo en nosotros, Señor. Ayúdanos a vencer. Padre, yo te presento este pueblo, Señor. Yo te pido que tú los fortalezcas, que tú los llenes, Dios mío, y que tú te glorifiques de forma poderosa, Señor amado, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén y amén. ¿Cuánto le puedo dar un aplauso al Señor? Si alguien entre vosotros no es el Señor,